Hola, buenas tardes. Feliz lunes 15 de julio. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan, a las personas que nos van a ver después y, por supuesto, a nuestra, ¿cómo es que se llama? Invitada de hoy, Ana Borbón. Ana, bienvenida. Gracias, Vivi. Un placer para mí compartir la tarde de hoy con ustedes. Qué dicha, muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos un tema súper interesante y muy importante para todas las personas, para todos aquellos que somos asalariados, que es sobre las licencias y los permisos de trabajo. Entonces, si querés, Ana, empecemos por lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia laboral y una licencia y un permiso, digamos? Claro, Vivi. Bueno, vamos a ver, no existe una definición como tal, ¿verdad? Se ha creído siempre que la diferencia entre uno y otro es la cantidad de tiempo. Las licencias por lo general son más grandes y los permisos son de un día, de una salida, de un momento que uno necesita para X o Y cosa. Pero en realidad el código no nos establece, no hay un capítulo que nos hable específicamente de cómo se deben regular los permisos, ni cuáles permisos están dentro de, digamos, la legislación. Están como esparcidos ahí por diferentes artículos, los que están permitidos y regulados, ¿verdad? Las licencias, por su parte, empezaron siendo más reguladas por la Caja Costarricense de Seguro Social a través de sus reglamentos, porque la Caja es la que paga, por ejemplo, licencias de maternidad, licencias de la persona que se hace cargo de un paciente terminal, o sea, este tipo de diferentes licencias que existen. Entonces, hace unos 2 años, más o menos, se hizo una reforma en el Código de Trabajo a partir del artículo 94 como hasta el 100, en donde se hicieron una serie de reformas estableciendo ahora sí licencias dentro del Código, ¿verdad? Para que nos queden claras. Entonces, ahí apareció, bueno, la licencia de maternidad, que ya todo el mundo la conocía, pero que ya ahora está más clara, definida ahí. La licencia de paternidad, que no existía y ahora existe. La licencia para la persona adoptante, que la tenía la Caja, no la tenía el código, ¿verdad? Okay. La licencia de la persona que se hace cargo del bebé una vez que la mamá fallece en el parto, ¿verdad? Que podría no ser el papá, podría ser otra persona. Entonces, esa licencia también se crea, ¿ves? Entonces, ya digamos que el código ya en un capítulo específico ya nos establece al menos algunas licencias, ¿verdad? Que coinciden con la Caja. Pero con los permisos, ahí estamos con un problema, ¿verdad? Porque están esparcidos por allá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sí se establece claramente que el trabajador debe tener el permiso del patrono con goce de salario si es llamado como testigo en un proceso judicial, por ejemplo. A los dirigentes sindicales, el patrón no le puede negar el permiso para que acuda a las reuniones, ¿verdad? Etcétera. Otro que anda por ahí, por ejemplo, es el del ejercicio del voto, ¿verdad? Que es obligatorio que el patrón no le dé permiso al trabajador cuando estamos en elecciones para que él pueda ir a votar. El de la madre del recién nacido, que ahora es una obligación que el patrono le dé el tiempo y con goce de salario a la mamá para que acude a las citas, tanto del bebé como de ella, ¿verdad? Pero no sé si se te ocurre alguno para que me preguntes. Sí, eso justo estaba pensando. Voy a hacer una pausa porque quiero saludar a don Guillermo Moreira, a don José Delgado y a Lucrecia Cordero, que nos están saludando en el chat. Entonces quería agradecerles a los tres por estar ahí, por saludarnos. Creo que estábamos hablando ahora y me pareció súper interesante, digamos, como que hay un montón que tal vez que no son tan evidentes, que claramente no están regulados. Por ejemplo, me ponías el ejemplo buenísimo de qué pasa si quiero ir a recoger las notas de mi hijo. O bueno, algo que para los papás es muy importante y obviamente para los patronos no tanto. ¿Qué pasa si mi hijo tiene una presentación de teatro de la escuela, verdad? Y yo quiero estar ahí, para mi hijo es importante que esté ahí, pero eso no está regulado. Exacto. Entonces, ¿qué hace el trabajador en ese caso? No tiene derecho a ese permiso. El gran problema de los permisos es que los permisos, la gente que se va a casar, por ejemplo, todo el mundo le pregunta a uno, licenciada, ¿cuántos días tengo que darle? Porque me salió fulanito con que se va a casar. ¿Y cuántos días tengo que darle? Y es que no está en el código. Son los días que el patrono quiera darle. Entonces, si usted no tiene una política,
craso error, ¿verdad? Porque usted debería tener una política o un reglamento que le establezca todas esas posibilidades, porque hay miles de opciones. El de la cita médica de un hijo, por ejemplo, que le van a sacar las cordales, el hijo tiene 14 años, ya no es un recién nacido por el que yo puedo optar para un permiso con goce de salario, pero de ahí le van a sacar las cordales, tiene 14 años, ¿y yo qué hago? Y necesito ese permiso. Ok, entonces existe la posibilidad de que existan. Creo que perdimos a Ana por un momento, no sé si soy yo. Vamos a ver, déjenme revisar un segundito. Denos un segundito mientras Ana regresa. Sí, fue Ana la que se nos fue, entonces démosle un minuto para que se nos conecte y ya regresamos. Te oigo. Ahora sí te tenemos de regreso, Ana. Ay, qué pena, no sé qué pasó, se nos fue de un momento a otro. No pasa nada, esas cosas pasan.
Sí, seguí hablando porque no estaba segura si era yo o eras vos o quién era. Bueno, ya que he dicho que estamos de regreso, muchas gracias a las personas que se quedaron con nosotros por la paciencia. Vamos a ver, ya hasta se me fue un poco la idea. Retomo el tema que estábamos con los permisos, que los permisos pueden ser con goce de salario o sin goce de salario. ¿Quién establece si es con goce o si es sin goce? Y el patrono, porque los únicos que serían obligatoriamente con goce de salario son los que estén en el código. Y los únicos que están en el código es los que ya te dije, que es la mamá que sale a citas con su bebé o para ella, la persona que tenga que ir a votar, ¿verdad? Cuando estamos en elecciones, el dirigente sindical para sus reuniones, las audiencias judiciales, si me llamaron como testigo, ¿verdad? La licencia de los permisos para el papá, en el caso de la licencia de paternidad, ¿verdad? Pero específicamente esos. Todos los que estábamos hablando de qué hago si me voy a casar, tengo que sacar vacaciones o me pueden dar un permiso, si tengo que ir a recoger la nota de mis hijos, si tengo una cita médica con un hijo que es mayor, ¿verdad? Que no es recién nacido, etcétera, etcétera. Todos esos permisos quedan a criterio del patrono. ¿Qué es lo que tiene que hacer el patrono entonces? Tener una política clara. ¿Por qué es necesaria una política? Para que no se dé para discriminaciones. Entonces, como usted me cae mal, yo no le voy a dar el permiso. Pero a fulanito, que es mi mano derecha y que me cae muy bien, a ese sí le voy a dar permiso y que se vaya, ¿verdad?, a las citas cuantas veces quiera. Las citas médicas, esto es muy importante, que hablábamos, las citas médicas no está establecido que deba ser con goce de salario, porque está regulado en un reglamento de la caja, no están en el código. Por lógica, ¿verdad? Como es un derecho a la salud, usted como patrono tiene la obligación de dar el permiso. Ahora, podría darlo sin goce de salario, como podría darlo con goce de salario. ¿Cuál es mi propuesta? Yo diría tener una política en la que se establezcan todos esos permisos, pero adicionalmente los permisos más, digamos los más comunes, que son el matrimonio, la muerte de un familiar, ¿verdad? Ese también es típico. Yo diría que todas las otras cosas que son impredecibles, porque son cualquier cantidad de supuestos, deberían ser regulados como 1 o 2 permisos a los que el trabajador podría optar y que quede a criterio del patrono si los quiere dar con goce o sin goce. Por supuesto que como yo soy laboralista, yo les diría que los hicieran con goce de salario, pero bueno. Pero usted podría hacer un permiso máximo de 3 horas, 2 veces al mes, por ejemplo, por el que el trabajador puede optar, y entonces ahí metemos el que tengo que ir a recoger las notas de mi hijo, ¿verdad? Y la maestra solo las entrega a las 10 de la mañana, y de ahí esa es hora de trabajo, o a las 4 de la tarde, yo todavía no he salido. Entonces, puedo optar por ese permiso. ¿Me explico? Las licencias no es necesario que las regulemos porque las licencias ya están reguladas como tal. Por ejemplo, la de maternidad, todos sabemos, es 1 mes antes del nacimiento del bebé, 3 meses después. La de paternidad ya está establecida en el código, 2 días a la semana durante las primeras 4 semanas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos teniendo las licencias muy reguladas. Y como se pagan a través de la caja, también están respaldadas por reglamentación de la caja. Entonces, perdón, que ahora que mencionabas esto de la caja, recordanos qué es o como cuál es el trámite, qué es lo que tiene que hacer digamos, el empleado para que sea efectivo, qué es lo que tiene que presentarle a su empleador para que la licencia, digamos, sea efectiva, sea legal y quede en su expediente, por decirlo de alguna forma. Correcto. Y aquí es importante hacer otra diferenciación, porque no es lo mismo la licencia que la incapacidad, ¿verdad? Aquí mucha gente dice, es que ella ya entró en incapacidad de maternidad. Eso no es una incapacidad, eso es una licencia. ¿Y por qué es diferente? Porque la forma de pago es diferente. Si a la mamá, por ejemplo, embarazada, le ocurre algo antes de ese mes, antes del parto y los 3 meses posteriores, por ejemplo, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, tienen un problema ginecológico y la incapacitan, esa sí es una incapacidad. Esa rige bajo ¿verdad? La estructura de 3 primeros días, no los paga la caja, a partir del 4º día paga la caja el 60%.
La licencia no. En la licencia, el médico tratante es el que va a hacer a girar la orden para que se active la licencia, ¿verdad? En buena teoría, como todo está ahora virtualizado, al patrono se le hace llegar un código que le dan al trabajador, ¿verdad? Y él simplemente puede confirmar con ese código que efectivamente a la persona le dieron una licencia. Okay. Esa licencia es diferente. Por ejemplo, la de maternidad se le paga el 50% por parte del patrono y el 50% por parte de la caja. Y entonces la trabajadora recibe el 100%. Lo mismo ocurre para la licencia de paternidad, la licencia de la persona adoptante, la licencia de la persona que se hace cargo del menor de edad cuando la mamá muere en el parto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esas son licencias que tienen el 100% del salario, que se divide en 50% patrono, 50% trabajador. La incapacidad no. En la incapacidad, el patrono no paga nada, salvo los 3 primeros días que tiene la obligación de pagar el 50%. La mayoría paga el 100%, pero digamos que la obligación es pagar el 50% los 3 primeros días, y a partir de ahí es la caja la que se encargaría de hacer los pagos. Entonces, ves la diferencia entre incapacidad y licencia, que son totalmente distintas una de la otra también. ¿Ves? Ahí tenía yo una confusión. Dice José Delgado, si un patrón decide cancelar la parte faltante del salario, ese 40% que justamente estabas mencionando, ¿cómo se da el tratamiento contable? Esto para que el trabajador no sea perjudicado y así lo decide el dueño de la compañía, pero ¿cómo se trata eso contablemente? Bueno, eso sería una belleza, ¿verdad? Un patrono que quiera premiar a sus trabajadores de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, el pensamiento del patrono casi siempre es, si le pago el 100% del salario, se me va a estar incapacitando a cada rato, ¿verdad? Entonces, esa es una forma con la cual ellos regulan. El tratamiento contable sería, usted solamente podría reportar ese 40%, ¿verdad? Dentro del tiempo que dure la incapacidad. Entonces, sería también igual como salario, dentro de ese periodo de incapacidad en el que usted está redondeándole el salario al trabajador. Sería una magnífica práctica y los trabajadores estarían felices, ¿verdad? Pero desgraciadamente no es una práctica común. Creo que como ya se nos fue el tiempo, pero me gustaría cerrar Ana, porque creo que con tu experiencia, digamos, trabajando con compañías, ¿cuáles mejores prácticas has visto, digamos, en estos términos de cómo regular internamente el tema de los permisos? Ok. Yo tengo la costumbre, por ejemplo, en las políticas que nosotros hacemos, yo siempre recomiendo, como te decía, establecer al menos dos por ahí, que muchas veces el patrono llega y me dice, no, son 5 goce de salario. Si él quiere tomarlos, los toma sin goce de salario y tienen hasta un máximo de 3 horas, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso cada cual lo rige según como hay empresas que me dicen, no, para los que se van a casar, por ejemplo, les vamos a dar una semana, ¿verdad? Con goce de salario. Y hay otros que me dicen, no, que lo saqué de vacaciones, eso yo, ¿por qué tengo que sufragarle la luna de miel? Bueno, eso ya queda muy a criterio de... Yo siempre he pensado que es una manera de también de premiar al buen trabajador. Uno en realidad debería tener ciertas facilidades el día del cumpleaños. Hay empresas que les dan el día de cumpleaños libre, ¿verdad? A la persona. Eso no tiene un gran costo para la empresa y en realidad sí tiene una gran satisfacción para el patrono ver que su trabajador se siente cómodo, se siente feliz en una empresa que le da ciertas facilidades, ¿verdad? A mí me parecería que deberían tomar en consideración esas cosas. Pero sí es importante la política, por lo que te decía, tienen todos que saber que todos tienen los mismos derechos. No depende de que mi jefe directo sea muy buena gente y que el otro jefe directo no lo sea. Y entonces a mí sí me dieron permiso y a fulano no. De ahí es que tu jefe es muy gruñón. No debería ser así. En una empresa, porque además son derechos adquiridos. Si a vos te dan permiso, no sé, para ir al entierro o al funeral de un pariente, al otro, ¿cómo se lo van a negar? ¿Verdad? No debería ser lógico.
Entonces, por eso es más importante tener una política. Buenísimo, sí, dice don José, y es cierto que así los trabajadores generan un ambiente laboral diferente y bueno, ¿verdad? Totalmente. Se trata de eso y no es un gran costo, como vos decías, para la compañía, sí. Bueno, creo que ahora sí, se nos fue el tiempo. Ahí Silvia Arguedas decía que faltaba mencionar la licencia para el cuidado de pacientes en fase terminal y cuidado de menores gravemente enfermos. Este es el caso de licencias, pero también hablábamos que es que los escenarios aquí pueden ser infinitos, ¿verdad? Con la cantidad de, ya, sobre todo los permisos. Sí se las mencioné, la licencia del paciente terminal, que efectivamente es una posibilidad que se tiene, pero cuando yo me hago cargo totalmente de esa persona que ya está desahuciada, que el médico tiene que hacer constar que definitivamente no tiene posibilidades, o sea, lo que estamos esperando es la muerte, ¿verdad? En esos casos yo puedo optar por esa licencia y irme a cuidarlo, ¿verdad? Durante el tiempo. No necesariamente tiene que ser un familiar, podría ser otra persona, pero sí se puede optar por esa. Perfecto. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy y bueno, pues nos vemos todo el próximo lunes. Muchas gracias, Ana. Chao. Chao.